Buenas tardes, bienvenidos al seminario de Biofísica y Clima Espacial. En esta ocasión tenemos a Sergio Martínez, que nos va a presentar parte de su... ¿Es trabajo de tesis? Sí, es parte del trabajo de tesis. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los protocolos de reacción ante los fenómenos de clima espacial. Es un tema que estoy trabajando en mi tesis. Considero que es de suma importancia porque es la manera en que el gobierno, la sociedad en general puede afrontar un evento de clima espacial. La siguiente. ¿Qué es un protocolo de reacción ante un fenómeno de clima espacial? Pues es un conjunto de procedimientos, reglas y normas ordenados que tienen como propósito guiar una respuesta integral de todo el gobierno, principalmente de todo el gobierno y todas las instituciones responsables de la infraestructura crítica, la que permite que funcione nuestra sociedad y nuestra civilización en general. Debe ser una respuesta integral donde todas las partes deben estar involucradas y conectadas entre sí para que haya una respuesta integral. Y debe ser eficiente, se supone, o es el propósito de un buen protocolo que sea eficiente para enfrentar un evento de clima espacial. Bueno, para empezar, aquí en México la Ley de Protección Civil fue reformada en junio de 2014 y fue en esta Ley General de Protección Civil donde se agregó a los fenómenos espaciales como fenómenos que atañen a la protección civil, ¿sí? Se reformó en 2014 y luego la siguiente, en 2018, la última reforma que se hizo énfasis en implementar los programas de protección civil, pero no solo para afrontar los desastres, sino para ser preventivos, ¿sí? No solo reactivos, sino ser preventivos y para ello se trata de incluirlo en el Atlas Nacional de Riesgos como herramienta preventiva y de planeación. Siguiente. Bueno, como resultado de las reformas que se hicieron, se creó el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, que mandata a todas las instituciones que tienen que ver con la infraestructura crítica a hacer protocolos y hacer estudios para hacer frente a los fenómenos astronómicos. En particular a la Universidad Nacional le encargó fomentar la investigación multidisciplinaria en cuestiones de desastres, en particular en desastres de clima espacial, difundir la información, estos son mandatos, ¿sí? Difundir información y de los resultados obtenidos en las investigaciones, intercambiar con otras instituciones y centros nacionales la información. Vamos a ver más adelante que esto es un tema común, ¿sí? No solo aquí en México, es hasta natural que dentro de las investigaciones científicas se intercambie la información de la mejor manera posible. Sí. ¿Cuándo es la última actualización de ese documento? No estoy enterado. No, sí deberías tener. Eso se publicó en el diario oficial de la Federación. Este no es, este es el manual de operación del Sistema Nacional de Protección Civil. Sí. Ese se publicó creo que en 2018. Y ahí, como comenta Sergio, pues
Y sí, es lo que atañe a la protección civil. Entonces, este documento es dirigido a todas las instituciones, a la mayoría de las instituciones. La siguiente. Bueno, y la UNAM, pues entonces, pues, respondió creando el CIESMEX y el LANCE, ¿no? Que es donde nosotros estamos, para investigar, hacer investigación básica y que nos permita crear productos mediante el servicio de clima espacial para proveer información de calidad. Y aquí debo mencionar que el año pasado pues le dieron al reporte de clima espacial, le dieron ¿cómo se llama? La aprobación de calidad ISO, certificación de calidad ISO 9001, ¿sí? Y eso fue un paso muy importante porque pues da confianza de que se tiene un servicio de calidad que aporta productos e información de calidad, ¿sí? Confiable sobre todo. ¿La que sigue? Bueno, este es un ejemplo de cómo se hace un protocolo, ¿sí? Este es de la Organización Meteorológica Mundial, ¿sí? Este es nada más un ejemplo de cómo se va formando un protocolo. Se identifica el evento, se identifica el origen, y como ven, es una secuencia, como dije al principio, organizada, ¿sí? Debe estar organizada de manera de que se pueda compartir con las demás instituciones, con los demás centros de investigación, con los demás centros de observación y de producción de producción de información que se pueda servir en general a las instituciones, a las organizaciones mundiales, ¿sí? La siguiente. Bueno, como también mencioné al principio, la infraestructura crítica es fundamental para el buen desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Y como ven, aquí en esta gráfica podemos ver la interconexión que hay entre las diferentes infraestructuras críticas. Son las 8 principales infraestructuras críticas. Y como hay relación entre ellas, pues también en lo que se refiere a protocolos, deben estar bien organizados, ¿sí? No puede haber un buen servicio de gobierno si no hay energía eléctrica, puede haber un buen servicio de emergencia si no hay comunicación, si no hay transporte adecuado, ¿sí? Entonces, es algo que es fundamental en los protocolos, que deben de estar adecuadamente diseñados de manera que permitan responder a los eventos, a un evento, de manera coordinada e integral. La siguiente. En Estados Unidos se tiene el Plan de Acción y Estrategia Nacional para el Clima Espacial. La última versión a la que tuve acceso es de marzo del 2019. Se ha ido actualizando a través de los años y tiene como objetivos principales mejorar la protección de la seguridad nacional y de los activos y operaciones comerciales contra los efectos de clima espacial. Y aquí pues, propone una serie de acciones para cumplir con este objetivo. Por ejemplo,
refinar los marcadores de clima espacial, las observaciones de clima espacial, ¿sí? Hacerlas más precisas. Ahí es un poco más, son lo que se llaman los benchmarks. Ajá. Son como los valores extremos. Entender cuáles son los valores para los casos más extremos y partir de ahí para hacer una escala de valorar el daño posible que cualquier evento pudiera ocurrir. Uh-huh. Sí, para poder desarrollar precisamente los protocolos adecuados. Evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura crítica. Actualmente la infraestructura no está diseñada para soportar un evento importante de clima espacial. Por ejemplo, las redes de electricidad, de corriente eléctrica, de suministro eléctrico, son susceptibles a las GICs, a las corrientes geomagnéticamente inducidas y pueden provocar daños a la red. Entonces no están diseñados. Es algo que también en el objetivo 3 también plantean como objetivo diseñar infraestructura que sea resiliente ante los eventos de clima espacial. Esto es una situación un poco complicada porque siempre en las cuestiones industriales y de infraestructura se trata de tener la mejor infraestructura con el menor precio posible, ¿sí? Entonces, desarrollar infraestructura que sea resiliente implica mayores costos, ¿sí? Infraestructura que sea adecuada implica mayores costos y los gobiernos y las empresas en general no están dispuestas a gastar más dinero, ¿sí? Tienen que sopesar el costo-beneficio, ¿sí? Y si consideran que un evento importante de clima espacial es improbable, no se deciden por no hacer el gasto, ¿sí? Aunque en ese tema también se debe hacer más investigación, más investigación sobre los eventos pasados y obviamente también se debe de mejorar el monitoreo mediante naves que no estén cerca de la órbita de la Tierra para observar, para tener una mejor medición de la recurrencia de los eventos importantes, ¿sí? Por ejemplo, en el 2012 hubo un evento importante que algunos consideran que fue de la magnitud del evento Carrington, pero afortunadamente fue en una dirección que no nos afectó, ¿sí? Entonces, probablemente sean, la probabilidad puede ser baja, pero existe la probabilidad y se debe de, los gobiernos y las empresas deben de hacer, deben de tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar sobre todo la nueva infraestructura, ¿sí? Bueno, en el objetivo 2, el objetivo 2 de este plan estadounidense es desarrollar y difundir caracterizaciones y pronósticos precisos y oportunos de clima espacial. Y para ello, pues, pretenden mejorar la capacidad de observación de los instrumentos, de los observatorios, de los satélites. También asegurar que haya suficiente apoyo en el gobierno para lograr esto, para lograr nuevos programas, para lograr mejores programas, observatorios, naves, etcétera, ¿sí? Y también desarrollar mejores métodos de medición que tengan también bajos costos, preferentemente, para que entre más barato sea un programa, más fácil lo aceptan, ¿no? ¿Sí?
Y un programa caro necesita mucha que sopesar si vale la pena y convencer a los que aportan el dinero, ¿no? Mejorar modelos informáticos y desarrollarlos, identificar y liberar datos nuevos y antiguos. Esto se me hace interesante a mí porque tal vez tengamos en los bancos de datos tengamos información importante que porque por los modelos, como se han ido desarrollando los modelos, se podrían aplicar los nuevos modelos más refinados, más exactos, para investigar los datos antiguos, para hacer mejores, para tener una mejor historia de la actividad del Sol. ¿Sí? Y en el objetivo 3 es establecer planes y procedimientos para responder y recuperarse de eventos de clima espacial. Aquí aún no es tan bueno, no digamos importante, no se plasma tan bien como en la ley mexicana, que debe ser más preventivo que reactivo, ¿sí? Y en ese sentido, creo que la legislación mexicana es de vanguardia, ¿sí? Porque en general en todos los sistemas de protección civil, hasta en los sistemas de salud, se prioriza la prevención, ¿sí? Entonces, prevenir, por ejemplo, el daño a la red eléctrica es más importante que repararla, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el costo económico que puede tener por ejemplo, un apagón de una semana tiene un costo económico enorme, ¿sí? Entonces, por ese lado, entonces, en México pues, tenemos el grupo de trabajo de clima espacial que está conformado por varios secretarías y organizaciones e instituciones como el CIESMEX, la Secretaría de Gobernación, la IFT, el CONAGUA, Semarnat, la Agencia Espacial Mexicana, etcétera, que han estado trabajando desde hace unos años para conformar, mediante el grupo de trabajo para desarrollar políticas públicas que se ajusten a la realidad o que tomen en cuenta los fenómenos de clima espacial. Así. Y hay un manual de gestión de riesgo de desastre de clima espacial. Este manual es un borrador aún, ¿sí? Pero en él se plantean protocolos y acciones que deben tomar muchas de las organizaciones y de las secretarías y de las dependencias para por ellos mismos desarrollar sus protocolos, ¿sí? Nosotros en heliofísica y clima espacial podemos proporcionar la información y las investigaciones que hacen aquí, los modelos, para proporcionar información que les ayude a cada secretaría, a cada organismo a desarrollar protocolos adecuados de prevención, antes de prevención, durante de reacción y después de recuperación, ¿sí? Y la siguiente. Y bueno, entonces el objetivo de los protocolos de reacción ante efectos de clima espacial pues son incrementar la resiliencia de la humanidad en general, ¿sí? Porque no podemos hacer muy buenos protocolos aquí en México, pero como ya les he mencionado, el clima espacial es un asunto global y hay mucha
colaboración entre todos los países, entre todas las organizaciones, lo cual es muy bueno, ¿sí? Y en general, pues, afecta a toda la humanidad el clima espacial, ¿sí? Más a las regiones aurorales o subaurorales, pero también si un evento importante nos puede afectar a toda la humanidad, ¿sí? El otro objetivo de un protocolo sería la seguridad nacional, ¿sí? La continuidad de la actividad económica y social. Si la infraestructura crítica es dañada, la continuidad se compromete. Y nuestra civilización es muy delicada, ¿sí? Si falta un suministro, luego hay reacción económica y social, ¿sí? Como tenemos el ejemplo de cuando faltó la gasolina el año pasado, incluso hubo escuelas que suspendieron clase, la actividad económica bajó, los negocios lo resintieron, ¿sí? Y otro objetivo es proteger la infraestructura crítica precisamente, ¿sí? Para asegurar la continuidad de la actividad económica y social. Sí. Gracias, es lo que les quería platicar. Pues quizás algunos comentarios, Sergio. Yo creo que aquí es muy importante distinguir entre un protocolo de reacción y un servicio de alertamiento, porque lo que nos va a tocar a nosotros es la parte del servicio de alertamiento, ¿no? Y lo que hace la WMO también es un servicio de alertamiento. Y para eso se está tratando de generar toda una serie de protocolos internacionales unificados para poder tener un sistema de alertamiento más claro, más preciso y de alguna manera coordinado a nivel internacional. Pero el protocolo de reacción es otra cosa. El protocolo de reacción tiene que ver ya con la estructura de gobierno, lo que hará cada gobierno, cada país, en función de una notificación, que en este caso el Servicio de Clima Espacial da al gobierno, ¿no? Y yo también les pasé hace poco una presentación con una actualización de cómo va el plan de Estados Unidos, y en particular salió en diciembre del año pasado el documento, ya la segunda parte del benchmarks, donde es muy importante que lo revisen todos, porque ya están determinados por este comité científico que fue encargado de estudiar este tema, las marcas de todos los parámetros físicos asociados con los efectos del clima espacial. Y lo que sigue, pues, es precisamente refinar el escalamiento, que es un poco lo que nos interesa también, y contextualizarlo a la región de México, ¿no? Concretamente, ¿en qué consiste tu trabajo de investigación de la maestría? Después de lo que nos dijiste aquí. Ajá. Sí, pues va dirigido precisamente a la elaboración de un semáforo de alertamiento, al estilo del volcán Popocatépetl, ¿sí? Que va acompañado de colores, ¿sí? Verde, pues es actividad normal, y 3 niveles de amarillo, ¿sí? Donde el primer nivel son eventos que no tienen afectaciones en México, segundo nivel que pueden tener afectaciones, tercer nivel que tienen afectaciones en México, y ya en el rojo sería eventos muy importantes, ¿sí? Entonces, para eso estoy estudiando los protocolos para... Pero lo vas a contextualizar. Sí,
Sí, ese es el objetivo, hacer un semáforo al estilo Popocatépetl, ¿sí? Para el clima espacial en México. Otra cosa, hablabas sobre que también en el manual está sobre la liberación de datos. ¿Eso quién lo regula? ¿El gobierno, la institución o el dueño del instrumento? Pues hasta en el mismo plan de Estados Unidos y también, por ejemplo, en COSPAR y bueno, todos los organismos internacionales para eso son, para facilitar el intercambio de información, pero en particular en el de Estados Unidos es principalmente uno de los objetivos, liberar la información que en algunas ocasiones no se hace. Pero pues habrá que checar la última actualización. De hecho, interesante porque hace poco platicaba con José Juan, tenemos que definir qué va a pasar con el repositorio institucional de clima espacial, ¿no? Y México, pues la tendencia de México, como en muchas partes del mundo, es ir hacia el acceso abierto, hacia el open access, ¿no? Y ahora que estamos desarrollando una red de instrumentos que van a desarrollar también una base histórica de datos, pues el objetivo pues, es generar esta base, abrir esta base de datos para que la utilice mucha gente, para que nos cite mucha gente, pero para desarrollar también una información que nunca ha existido en el país, ¿no? Y está la red de magnetómetros, el responsable es Pedro Corona, va a estar la red de ionosondas con María Sergueva, está el MEXART, ¿no? Los nuevos datos digitales, la red de medidores de GICS, detectores de GICS en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, los mapas TEC, sí, yo creo que nosotros también tenemos que ir hacia ese acceso abierto como lo está haciendo la comunidad internacional y no cerrarnos a que nosotros vamos a tener nuestros datos y no se los vamos a compartir a nadie, ¿no? Sino que hay que abrirlos como lo está haciendo Clesio en Brasil, como lo está haciendo y entrarle ahora sí con una base de datos propio a colaboraciones internacionales a otro nivel, ¿no? Pero bueno, pues el papel que va a tener el repositorio va a ser crítico en ese sentido, ¿no? Un sistema unificado para poder distribuir y compartir los datos, ¿no? ¿Alguna otra duda? Entonces aquí ya sería todo. Nos vemos la siguiente sesión. Precisamente hoy en la mañana le iba a mandar un mensaje porque no pude abrir el